Saludos amigos, bienvenidos al Día con el Vocero Hispano. Hoy tengo una entrevista con Robert Valencia. Robert Valencia es estratega para medios hispanos de la organización Air Justice. Es una organización que trabaja en términos legales para proteger para combatir el cambio climático. Pero también tiene mucho que ver con el trabajo social, como consecuencia de que los sectores que son más vulnerables a la situación del cambio climático. Ellos dicen en su mission statement, establecen lo siguiente, dicen Air Justice es la principal organización de derecho ambiental de interés público sin fines de lucro. Ejercemos el poder de la ley y la fuerza de la asociación para proteger la salud de las personas, preservar los lugares magníficos y la vida silvestre, promover la energía limpia y combatir el cambio climático. Vamos a dar la bienvenida a Robert. Robert, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andrés. Un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Robert, ¿cómo trabajan ustedes con el asunto del cambio climático? Es decir, la organización trabaja, empodera los recursos legales y utiliza los recursos legales. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros lo que hacemos es, desde el año 1971, lo que nosotros hacemos es enfrentar a las empresas con niveles de contaminación bastante altos. Igual también lo que hacemos es responsabilizar Correcto. a las instituciones gubernamentales, logrando un gran número de protecciones básicas para las personas y obviamente para el planeta. Sí. La misión que tiene Air Justice es el empoderamiento de las comunidades históricamente relegadas por injusticias ambientales y aquellas que hoy sufren graves problemas de contaminación en el país, particularmente las comunidades hispanas, las comunidades negras, las comunidades de color, indígenas, que viven en el campo o en la ciudad. Eso incluye también cuando tú hablas de contaminación, también incluye el uso de pesticidas en los campos. Exactamente, es decir, hay una gran gama de problemas que enfrenta la comunidad precisamente porque son hispanos, son comunidades negras que viven tanto en las ciudades como en los campos. En el campo, pues, también estamos enfrentando el tema de los pesticidas, el uso de ciertos pesticidas como el clorpírifos, Sí. que se adentra en muchos productos que incluso nosotros también consumimos cuando vamos a los supermercados, ¿no? Correcto. En frutas, en cítricos, en algunos vegetales. Y esto, pues obviamente acarrea graves problemas de salud, y particularmente enfermedades cardiovasculares y respiratorias, precisamente causadas por estos pesticidas, también por lo que nosotros respiramos en el aire, los contactos con esos pesticidas y con otros desechos peligrosos. Okay. Recientemente estamos viendo en Estados Unidos un macro problema y es el asunto de lo que acaba de ocurrir en Texas. Estamos hablando de que Texas ha tenido una temperatura que no se esperaba. Eso ha provocado muertes, un desastre total. Hoy el presidente Biden está precisamente allá, va el viernes para allá, para Texas. Los hispanos tengo entendido también que han sido grandes víctimas de este problema. ¿Piensa Air Justice que esa situación de Texas tiene que ver con el cambio climático? Nosotros sabemos sin lugar a dudas que la crisis climática es uno de los principales precursores de estos fenómenos meteorológicos extremos, no solamente en esa temporada de invierno, que obviamente como estados como Michigan o como estados como Nueva York, en donde estoy yo ubicado, Ajá. pues siempre estamos ya casi que acostumbrados a este tipo de fenómenos naturales, pero muchas áreas del país, como en el caso de Texas, pues no están acostumbrados necesariamente a este tipo de fenómenos naturales tan extremos. Texas es uno de los estados que también enfrenta grandes desafíos cuando el verano, digamos, en temas del verano, por ejemplo, también han experimentado altas temperaturas en el tercer trimestre del año, que es cuando nosotros estamos en pleno verano. Esos fenómenos meteorológicos también incluyen estas tormentas tropicales frecuentes y poderosas que también afectaron a Texas el año pasado y el estado de Luisiana. Como ustedes recuerdan, esa área del Golfo enfrentó varios huracanes bastante intensos.
Sí. Y bueno, y también esta tormenta invernal que azota ahora al estado de Texas. Suena contradictorio, pero una atmósfera más cálida retiene más humedad, lo que aumenta la probabilidad de lluvias intensas y estas nevadas, estas heladas fuertes en estados como Texas. También es importante recordar al público Sí. que el clima y el estado del tiempo son dos cosas totalmente distintas. Y eso ha llevado incluso a la politización de ese tema, confundir el estado del tiempo con el clima. Mientras que el planeta se está calentando, podemos y desafortunadamente continuaremos viendo estos fenómenos climáticos extremos en esa temporada invernal y en otras temporadas invernales venideras si no comenzamos a abordar el tema de la crisis climática, reduciendo emisiones, marcando el comienzo de una transición justa y equitativa hacia una energía 100% limpia. Cuando hablas de reducción de emisiones, ¿te refieres a reducción de emisiones de gases de invernadero? Sí, exactamente, exactamente. Que es incluso uno de las promesas que se procura cumplir a través del Tratado de París, al cual Estados Unidos volvió a incorporarse luego de que Joe Biden asumiera la presidencia. Así que es un reto que no solamente le incumbe a los Estados Unidos, sino que también debe ser un bien común y un propósito común alrededor del mundo. ¿Qué tan qué tan afectada es la comunidad hispana, sobre todo en Texas, ahora en esta situación con esta catástrofe? Bueno, mire, hay datos, todavía no hay datos concretos exactamente de qué vecindarios en Texas estuvieron sin electricidad y por cuánto tiempo, pero indudablemente las comunidades desfavorecidas, entre las cuales se cuentan los hispanos, no suelen recibir el mismo nivel de atención que las comunidades más acaudaladas, blancas y más prósperas. Les cito, por ejemplo, un artículo que salió en el Texas Tribune hace poco, Sí. que señalaba lo siguiente, y cito, dice que los tejanos de color de bajos ingresos soportaron parte del mayor peso de los cortes de energía, ya que las desigualdades atraídas a los centros urbanos del estado se exacerbaron con esta crisis. Y ya están más afectados todavía porque hay que recordar que todavía estamos en temporada, en una pandemia Sí. por cerca de un año, ¿no? Y esa pandemia afectó el nivel de empleo dentro de los hispanos particularmente. Los hispanos lamentablemente son los que más han sufrido por la tasa de desempleo que generó la pandemia y la devastación de la misma, ¿no? Hay muchas personas que lamentablemente han perdido sus vidas y se han generado muchos problemas a raíz de la pandemia del coronavirus. Y los problemas no se van a acabar después de que la tormenta se despeje y el calor vuelva a correr en sus hogares. Esto lo señala el Texas Tribune. Dicen que los líderes locales en Texas, particularmente los que representan las comunidades negras e hispanas, señalan que los vecindarios con residentes mayoritariamente de esas comunidades tienden a tener casas más viejas, con mal aislamiento, techos con goteras, con tuberías más viejas, que las hacen más propensas a soportar o menos propensas más bien a soportar condiciones climáticas extremas. Y hemos visto algunas imágenes de tuberías en algunas casas que se revientan porque no soportan el frío intenso, como lo hemos visto, por ejemplo, en estas semanas. Otro de los problemas que se han notado, por lo menos en Texas, en muchos reportes, es que se mantuvo la electricidad, por ejemplo, en ciudades como Austin, en donde los vecindarios se compartían circuitos con instalaciones críticas como hospitales, instalaciones que se encuentran con menos frecuencia en esas comunidades o aquellas cuyos residentes son predominantemente hispanos o afroamericanos. Comparten esos circuitos con hospitales, o sea que es difícil mantener esa demanda eléctrica. Y un dato más que me parece que es importante señalar. Hay muchas personas que no reciben información de lo que está ocurriendo en su idioma. Hay que recordar que Texas es un estado con una gran población hispana, muchos de ellos no hablan inglés. Nosotros, incluso como organización, hemos propugnado para que agencias como la Agencia de Protección Ambiental tenga información en español para que las personas sepan de qué medidas se están tomando, porque lamentablemente mucha de esta información que es vital no está disponible en el idioma que ellos hablan. Hay una situación que se añade a esta y es que la compañía de electricidad, según los medios están reportando, están enviando facturas altísimas porque han tenido, obviamente, también más gastos, ha habido un mayor consumo en esta situación.
Pero ¿hasta qué punto tendrán los usuarios que pagar eso? Se está hablando de que la compañía eléctrica está ofreciéndole algo que a mí me parece un poco cínico también, ofrecerle un plan de pagos de hasta 10 años. Es decir, la gente no tiene la culpa de una catástrofe de esta naturaleza. Pero ahí yo creo que los más afectados van a ser los sectores más empobrecidos. Claro, porque no tienen cómo pagar correcto. una cifra exorbitante. Se habla de que hay muchas personas que han visto recibos cerca de los $10,000, incluso más allá de esa cantidad, es decir, una cantidad superior a los $10,000 por el uso del fluido eléctrico. Y hablamos precisamente de esa desigualdad. Obviamente a todos afecta, a ricos, a pobres, a blancos, a pero los hispanos, pobres a más. negros. Pero exactamente, que es exactamente lo que ocurrió con el coronavirus. El coronavirus es un virus que nos ha afectado a todos, pero correcto. no a todos por igual. Correcto. Entonces, eso también sucede con estos gastos de electricidad, con lo cual nosotros, por correcto. ejemplo, como organización también, lo que hemos tratado de hacer es de incorporar energías limpias, porque obviamente ha habido la crítica. Se ha dicho que ahora que la energía limpia ha demostrado cierta vulnerabilidad ante situaciones como esta. Bueno, eso no es verdad realmente, porque hay turbinas eólicas que funcionan en la Antártica, o sea que esa teoría es una buena explicación. es decir, se cae en su propio peso. La mayoría de la energía que se produce en Texas, además de la composición de la misma, que no comparte otras mallas eléctricas, como ocurre en prácticamente el 90% del país, que hay una interconexión de la parte este de los Estados Unidos como de la parte oeste de este país, pero Texas tiene su propia malla eléctrica que está sustentada con energías no limpias. Entonces, eso es lo que ha hecho que también incluso el gobernador Abbott en Texas ha querido politizar diciendo que esto es parte del Green New Deal que ni siquiera se ha implementado, pero no me voy a meter en ese tema realmente, pero volvemos a la politización y de impedir que se busquen soluciones de energías limpias que le permitan al estado de Texas alcanzar una energía limpia, que sea suficiente y que sea eficaz para todos los residentes de ese estado. Lamentablemente, eso es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo también es que la lucha por una energía limpia se encuentra de frente con los intereses económicos, sobre todo en el estado de Texas. Exactamente. Y el problema es que las comunidades de color son las que se van a ver afectadas, son las que continúan viéndose afectadas por esos eventos climáticos extremos. Las comunidades históricamente marginadas en Texas fueron las primeras incluso en sufrir cortes de energía y podrían ser las últimas en recibir la energía. Lamentablemente, lo que está ocurriendo en Texas es un ejemplo a no seguir, lamentablemente, pero esperamos que a raíz de esta crisis surja la oportunidad para tener una conversación honesta respecto a la importancia de incorporar y de adoptar energías limpias que sean eficaces precisamente para enfrentar fenómenos extremos, particularmente en el estado de Texas. Yep. Robert, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido muy interesante aclarar eso. Sobre todo, porque en los medios se dicen muchas cosas. Y yo escuché en un noticiero hablar de que la situación de Texas reflejaba la vulnerabilidad de la energía limpia. Y tal como tú me dices, si en la Antártida hay energía eólica, ¿por qué va a ser afectado eso en Texas? Una última pregunta. ¿Es la primera vez que ocurre algo parecido así en Texas? ¿Tienes información sobre eso? Realmente no sabría decirle. Sí. Yo no tengo datos exactos, sí, pero eso habla de que este tipo de fenómenos extremos, sea un invierno fuerte o sea un verano intenso, pues ocurre precisamente por una falta de acción respecto al cambio climático, y no será tal vez la primera vez ni la última que veamos semejante fenómeno, un fenómeno de semejante naturaleza. Yo creo que este es un campanazo, si se puede decir, un aviso, para que tanto los gobiernos
y principalmente el gobierno federal. Sí. Ahora tenemos un presidente que ha tomado cartas en el asunto respecto al cambio climático y esperemos que se siga ahondando y fomentando esas políticas, porque al final de cuentas quienes se deben de beneficiar de esto son los clientes, son las comunidades, particularmente las comunidades más vulnerables, por supuesto. Correcto. Gracias, Robert, por estar con nosotros. Esperamos que no sea la última vez. Nos ha dado mucha información importante, sobre todo nosotros que vivimos aquí en Michigan, en un estado donde las temperaturas extremas son extremas. Exacto. Sí. Y también pues, tenemos una comunidad hispana que sufre, y una comunidad negra pobre en Detroit que sufre las consecuencias también de estos cambios climáticos. Exactamente. Gracias por estar con nosotros y te invitamos para una próxima ocasión. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Nos vemos en unas horas con una entrevista con una doctora, médico, para hablar, con una psiquiatra, para hablar sobre los problemas del estrés causado por la pandemia del coronavirus, especialmente en las comunidades más vulnerables. Nos vemos en unas horas.